Bueno, un cordial saludo. Voy a presentar este video dentro del marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, en el módulo denominado Epistemología, Clasificación de las Teorías y sus implicaciones en educación. El nombre de la actividad, bueno, de hecho la última actividad de este módulo se denomina una nueva forma de aprender y de investigar en materia educativa. Mi nombre, soy el estudiante William Humberto Calderón Wilches y la fecha de presentación es el 14 de marzo de 2021. Bueno, la introducción. La epistemología se denomina la filosofía de la ciencia, o sea que ella es capaz de hacer que la ciencia se repiense, hacer que los científicos se repiensen cómo hacer ciencia. Entonces, esta tiene una gran responsabilidad con el avance de la humanidad. Y si a ello se agrega la educación, porque es que la educación es sumamente importante para la cultura humana, porque esta es la garante de que la cultura se transmita de generación en generación, entonces se crea una cohesión bastante interesante que permitirá a los seres humanos avanzar con seguridad frente a las investigaciones científicas que tengan que ver con educación. La educación debe avanzar, pero debe hacerlo de manera científica, y para ello la epistemología es la garante de que eso ocurra. La ciencia le permite a los seres humanos avanzar en la solución de los cuestionamientos, tanto cotidianos como los que no lo son. Y para la sociedad, la labor educativa es un continuo cuestionamiento. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué partes del cerebro son las que usamos al aprender? ¿Qué colores son más importantes en la enseñanza? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Entonces fíjense que la sociedad continuamente vive preguntándose a sí misma o vive cuestionando los procesos de enseñanza. Entonces por eso es tan importante que la educación sea vista a través de la visual de la epistemología. Entonces solo estudiar la educación desde la ciencia posibilitará su avance y mejora. Es muy posible que la educación también pueda avanzar, tener unos avances solo teniendo en cuenta la parte empírica sin hacer ciencia. Pero lo que pasa es que eso va a hacer que la educación no sea de la mejor calidad o que no sea científica. Entonces, he ahí la importancia de tener en cuenta la epistemología en los procesos de educación y cómo al investigar en educación se debe tener en cuenta la epistemología. Bueno, entonces hablemos de esos dos términos de los que he hablado ya bastante, epistemología y educación, ya los he nombrado mucho. Miremos qué es la epistemología. La epistemología viene del griego episteme, conocimiento, y logos, teoría. Ah, muy bien. Entonces es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Y sobre todo lo que tiene que ver, aunque así de manera general, lo que estudia es el conocimiento, pero pues en especial lo que tiene que ver con el conocimiento científico. Ahora miremos qué es la educación y por qué esa flecha bidireccional hacia ambos lados, porque ellas dos se podría decir que son inseparables. La educación viene del latín educatio o de educo, entreno, que está relacionado con el homónimo educo, llevo adelante, saco. La educación es sacar, llevar hacia adelante, no quedarse estático, eso es la educación. De fuera de él y de conduzco, guío. Ah, entonces la educación tiene que ver con la guianza también. La educación, para Orobio en 2014 escribió que la educación es la transmisión de la cultura. Entonces fíjense que la unión de estos dos términos son sumamente importantes, epistemología y educación. Para que la educación pueda mejorar, necesita de la epistemología, porque recuerden que la epistemología es la rama de la filosofía cuyo estudio es el conocimiento. Para poder educar mejor necesitamos conocer mejor la educación, y esto que lo garantiza, la epistemología. Bueno, la epistemología en la educación. ¿Qué hace la epistemología? Pues puede analizar la educación, así como otras áreas del conocimiento. En este caso nos vamos a centrar en la educación. ¿Y cómo puede analizar la educación? Mediante el saber científico y el saber cotidiano. El saber científico va a mejorar los procesos educativos. Si un investigador se dedica únicamente al saber cotidiano, al estar pendiente de lo que ocurre solo en el aula de clase como si fuera algo técnico, como si fuera algo empírico, no va a poder hacer unos aportes al proceso educativo como tal. Entonces la educación necesita del saber científico y obviamente pues de todos los protocolos que se requieren para que ese saber científico sea válido. ¿Cómo analiza la educación? Pues usando teorías
antecesoras, teorías, por ejemplo, como las teorías del aprendizaje. ¿De qué otra forma? También usando los avances tecnológicos. Hay que mirar cómo la educación está siendo permeada por los avances tecnológicos y cómo esos avances permiten, por ejemplo, recolectar información en este momento que no se podía recolectar hace 5 años o hace 10 años. Entonces, los avances tecnológicos permiten mejorar los procesos de investigación en evaluación. ¿Y qué usa también? El método científico. El método científico, teniendo en cuenta que la educación es de tipo social y entonces necesita ser flexible. Bueno, la educación, ¿de dónde se aprende ella? ¿De dónde se toma? O sea, que cómo hay que aprenderla, cómo hay que tomarla. A partir básicamente de dos formas. Del racionalismo, o sea, de pensar, de que el cerebro se dedique a pensar qué es lo que ocurre en el proceso educativo, qué es lo que ocurre cuando el niño aprende, qué es lo que ocurre cuando el docente expresa su, su área del conocimiento de una forma u otra, qué es lo que ocurre si, qué es lo que ocurre si. Entonces, ese racionalismo, ese pensar y repensar, esa capacidad de reflexión hace que la educación avance, pero también del realismo. No solo podemos quedarnos pensando en cómo se podría mejorar, pues hay que llevarlo a cabo. Entonces eso es también una relación, racionalismo, realismo. Lo que yo pienso que puede mejorar los procesos educativos también se deben colocar allá, en la realidad, en las aulas, en la administración educativa, en cada uno de los aspectos que tienen que ver con educación. Ciencia, epistemología y educación. Bueno, entonces ya sabemos que la ciencia posee una filosofía y esa filosofía se llama epistemología. Pero aquí nos vamos a centrar en qué tiene que ver con la educación, esos tres términos, ciencia, epistemología y educación. La epistemología tiene unos conceptos que son conocimiento, investigación científica y ciencia. El conocimiento solo se aprende gracias a un proceso que es de tipo cerebral. ¿Sí? Los seres humanos aprenden de esa forma, por medio de los procesos cerebrales. La investigación científica es una actividad propia ¿de quién? Del cerebro. Del cerebro. De esa parte que los seres humanos, acuérdense que tenemos básicamente tres cerebros. Un cerebro reptiliano, hay algo muy, digámoslo así, que nos saca de cualquier peligro. Después sobre ese cerebro hay un cerebro, un segundo cerebro que lo compartimos, digámoslo así, con los perros y que es un cerebro que ya nos permite, por ejemplo, tener sentimientos, tener otro tipo de situaciones, tal y como les digo, es el caso de los perritos, y ese tercer cerebro, que es donde está la materia gris, que es la que nos permite a nosotros hacer los procesos cerebrales, y que ahí es donde ocurren, y entonces ocurren los aprendizajes. Entonces la investigación científica también es una actividad propia ¿de quién? Pues del cerebro. Bueno, pero la ciencia, la ciencia se ha dividido, una de las divisiones es que se dividen exactas o formales, por ejemplo la matemática, la lógica de predicados, y otra son las experimentales. Pero resulta que experimentalmente, resulta que es que la educación no es exacta, no es una matemática, no es una lógica binaria. La educación tiene miles de variables que tienen que ver con el proceso educativo. Un niño que aprende en la ciudad de Bogotá, en el centro o en el norte de Bogotá, no realiza los mismos procesos que un niño de la zona rural de Río Blanco, Tolima, donde yo trabajo, donde es una zona que fue afectada por la guerra, donde hubo guerra entre las guerrillas, entre el ejército, entonces son diferentes. Entonces, si ven, ya nomás eso es una variable, nomás el sitio donde vive, y así sucesivamente. Entonces se puede decir que la educación se estudia desde lo experimental. No hay algo que diga, es que exclusivamente de esta forma es que los estudiantes van a aprender. Entonces, gracias a esas ciencias experimentales se puede estudiar la educación. Y también, pues sabemos que la educación, para que ocurra, para que un estudiante aprenda, lo tiene que hacer desde dónde? Desde su cerebro. No lo puede hacer desde ninguna otra parte de su cuerpo. Entonces, esto ha sido uno de los grandes avances, conocer de dónde realmente se adquiere el conocimiento del ser humano. Hablemos de los epistemólogos y la educación. Bueno, aquí surgieron cosas muy importantes. Una de las cosas que me parece supremamente importante es el aporte que hace Popper
donde habla del falsacionismo. Resulta que el falsacionismo es intentar falsear una teoría, ¿sí? Entonces no vamos a, con la investigación que vamos a hacer, no vamos a buscar reforzar la teoría, sino mirar cómo la podemos tumbar, cómo podemos decir, no, eso es falso, eso no sirve. Entonces me parece que es una excelente forma de lograr entrar a profundidad en conocer esa teoría. Entonces se denomina falsacionismo. ¿Y para qué se usa? Para avanzar. ¿Y en este caso en qué? Podemos avanzar en teoría educativa, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno estudia para falsear algo, tiene que estudiar muchísimo más que cuando lo hace de pronto para fortalecer ese algo. Entonces, si yo quiero fortalecer una teoría, no tengo que estudiar de pronto tanto. Pero si yo tengo que falsearla, demostrar que no es verdad, entonces ahí sí me toca estudiar muchísimo más. Entonces, esa es una de las formas de avanzar científicamente. Bunge, quien fue hasta hace poco que vivió uno de nuestros epistemólogos suramericanos, argentino, más importantes, es uno de los epistemólogos más importantes, bueno, fue porque ya murió. Él habló de una estructura hipotético-deductiva, pero es que él no fue el que se la inventó. Lo que pasa es que él crea una nueva. Y él nos da 10 postulados y a partir de esos 10 postulados nos dice, podemos hacer ciencia de esos 10 postulados. Habermas también habla de algo que se denomina la acción comunicativa. Resulta que la acción comunicativa es aquello que yo estoy haciendo en este momento, que es comunicándome con quienes ven este video. Y entonces eso permite, por ejemplo, la acción comunicativa posibilita que se use en investigación en la educación. ¿Por qué? Porque es que la educación es eso, es un diálogo, es un continuo diálogo. ¿Entre quiénes? O yo diría que más vale es un triálogo. Entre el conocimiento, los profesores, los estudiantes e inclusive entre estudiante-estudiante. ¿Sí ven? Entonces eso es la educación, realmente son diálogos, entonces se pueden estudiar mediante esa teoría de Habermas denominada acción comunicativa. ¿Para qué sirven los postulados que nos dio Bunge? Pues para investigar en educación. Bueno, y por último, entonces les voy a presentar las conclusiones de este módulo, que fue excelente, que me hizo pensar y repensar muchas cosas frente a los procesos de educación. Primero, la epistemología valida el conocimiento que se genera a partir de las problemáticas educativas y para mejor posibilidad de ser solucionadas se debe hacer uso del carácter científico que posee actualmente. Claro, si nosotros no analizamos la educación de manera científica, esta no va a avanzar, se va a quedar estática y esa no es la idea. Recuerden, estamos en el siglo XXI, en el siglo en la que llamamos la era de la información, la era de las comunicaciones. No podemos seguir pensando en la edad en la que el niño ni siquiera conocía el televisor y en la que la única fuente de conocimiento era un profesor parado con un tablero. No, hoy en día tiene YouTube, hoy en día tiene, puede buscar por la internet cualquier cantidad de documentos que tenga que ver con su proceso educativo. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que movernos, porque es que la escuela no puede seguir siendo allá la caverna de Platón, escondiditos, allá metiditos. No, la escuela tiene que ir adelante, tiene que ir con los avances que están ocurriendo con los seres humanos. Una gran posibilidad de estudiar la educación consiste en intentar falsear sus teorías, según lo propone Popper. Realizar investigación basada en este principio no solo permitirá conocer a profundidad la teoría educativa, sino que al intentar falsearla con evidencia empírica reafirmará o negará la posibilidad de hacerlo. Ya lo decíamos en la anterior diapositiva, cuando uno intenta falsear una teoría, pues hombre, va a tener que estudiar muchísimo más. Estudiar algunos de los aspectos de la educación es la labor del investigador en educación. Hombre, no vamos a intentar estudiar todo el sistema educativo, nos podemos enloquecer o de pronto nos hacemos doctores a los 150 años. Pero para realizarla de la mejor manera debe no solo conocer los pasos para realizar la investigación. Claro, no, para realizar investigación educativa no solo debemos conocer ese, bueno, discúlpenme la palabra, algoritmo para llegar, que nos ha dado la teoría del conocimiento y que son los pasos del método científico. No, no solo eso, sino también debemos tener en cuenta la epistemología como filosofía de la ciencia. Si nosotros sabemos cuáles son las reglas epistemológicas para la investigación, podremos hacer una mejor investigación. Por último, les presento las referencias que tienen que ver muchísimo con todos los autores que nos presentaron durante el módulo y algunos otros que también tuve la oportunidad de consultar.
Muchas gracias, muy amables.